Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos los participantes. Veo que hay muchísima gente interesada en este tema. Estoy muy feliz de poder compartir esta tarde con ustedes. Les comento que el tema de Incoterms es un tema bastante extenso y largo y que el día de hoy voy a tratar de resumir en lo que más pueda porque tenemos una hora para esta clase del día de hoy que yo les voy a poder dictar y que tengo el gusto de poder compartir con ustedes. Entonces les voy a poner mi presentación. Okay. El tema de hoy vamos a hablar de Incoterms 2020. Yo estoy calificada como trainer de Incoterms por ICC Ecuador e ICC México. Hice el curso de trainer el año pasado, en julio, en México, y para mí es un gusto poder compartir el conocimiento con ustedes. Entonces vamos a empezar. Los temas que vamos a tratar hoy día, por supuesto, son los Incoterms. Vamos a hablar de todos los Incoterms, vamos a hacer ejemplos de los Incoterms y vamos a finalizar con dos casos prácticos. Yo quisiera que sea bastante dinámica en la ponencia de hoy. Y si tienen algunas preguntas adicionales, las pueden hacer en lo largo de la charla. Y cuando vayamos a los casos prácticos, yo no voy a dar la respuesta, sino que quiero que ustedes elaboren la respuesta en virtud de toda la información que se les va a proveer el día de hoy. Antes que nada, quisiera saber cuántos de ustedes realmente tienen un conocimiento vasto del tema Incoterms. Así que quisiera que todos los participantes puedan entrar a este link, menti.com, pongan este código porque vamos a iniciar una encuesta, ¿ok? Así que voy a dejar un segundo de compartir la pantalla y vuelvo con ustedes. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuántas personas tenemos? Veamos. ¿A cuántas personas tenemos aquí? Eso, sigan, entren, participen, por favor. Quiero que todos los 300, 440 participantes que estamos vayan al link y podamos iniciar con esta encuesta. Así que les voy a dar un minuto más y en un minuto iniciamos esta encuesta. Así yo quiero tener un poco el background de todos ustedes, quienes realmente tienen conocimiento y cómo vamos hoy día a ganar conocimiento en esta materia. Así que van a ser las 6, son las 6:06, 6:07, iniciamos el quiz. Así que por favor, todos, entren a menti.com y ahí está el código que es 953407. Entonces, apenas sean y 7, ok, vamos a iniciar. Ok, tenemos 75 personas, no importa, vamos a iniciar. Ok. Aquí un poco es la competencia, quién responde antes y quién responde correctamente. Ok, qué bueno saber que tenemos un porcentaje interesante que sí conoce cuántos Incoterms en la versión 2020 hay. Excelente, vamos a la siguiente pregunta. muy bien a todos los que están contestando rápido y correctamente.
Seguimos, nos faltan solamente 2 preguntas más en este quiz y vamos a saber luego quién ganó el quiz. Interesante, interesante saber que muchos de ustedes creen que los Incoterms son los contratos de compraventa. Qué bueno, vamos a poder despejar todas esas dudas que ustedes tienen el día de hoy. Y finalmente vamos a la última encuesta. Así que todos listos a responder. Muy bien, casi nadie se equivocó. Excelente, excelente, chicos. Han hecho un trabajo excelente. Voy a poner mi presentación. Qué bueno realmente saber cómo todos ustedes ven los Incoterms. Espero que se hayan divertido un rato. No les puse quién ganó porque eso lo vamos a ver luego. Pero vamos a iniciar el curso de hoy. Entonces, me gustaría que a medida que vayamos adentrándonos en los Incoterms, que vayamos viendo un poco más y conociendo de ellas, me hagan todas las preguntas que quieran. El curso de hoy no es extenso porque, como les digo, solo tenemos 1 hora. Va a ser algo muy sucinto en cada uno de ellos, los temas que yo considero que son más relevantes y más importantes para que todos ustedes lo conozcan. Ustedes, sé que hay un grupo de estudiantes y profesionales, entonces importadores, exportadores, estudiantes de comercio exterior o de aduanas que quieren saber más. Y pues encantados, en cualquier momento podemos hacer un curso mucho más extenso y súper detallado. Pero hoy día vamos a empezar con qué son los Incoterms. Bueno, los Incoterms fueron elaborados por el International Chamber of Commerce hace ya muchísimo tiempo. Y los Incoterms 2020 que tenemos el día de hoy consiste en 11 términos de negociación. Esos son los más usados, ¿no? Y estos se reflejan en la práctica comercial en los contratos de compraventa de bienes. ¿Por qué no servicios? Porque los servicios no los podemos establecer como cosas tangibles que es fácil de determinar riesgos y costos, ¿no? Entonces, en temas de servicios no se utilizan los Incoterms, los Incoterms son solamente para la compra-venta de bienes. Además que los Incoterms sirven para describir las obligaciones de las partes, la transferencia del riesgo, los costos y demás. ¿Qué es lo que no regula los Incoterms? Los Incoterms no regulan ni sustituyen a un contrato de compraventa en sí mismos. Recordemos que los Incoterms no solamente sirven para compraventas internacionales, sino también nos sirven para compraventas locales, ya lo vamos a ver. ¿Por qué un Incoterm no sustituye a un contrato? Porque el Incoterm lo único que establece en sí mismo son simplemente las reglas por decirlo así, del transporte. O sea, quién se va a hacer cargo del transporte, en qué momento se hace la transferencia del riesgo sobre la cosa, quién se encarga de los costos y demás. El contrato de compraventa, si lo vemos desde la perspectiva legal jurídica, el contrato de compraventa es cuando dos partes deciden y se ponen de acuerdo en precio, cantidad, forma de pago, cualidad de la materia y demás. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que un contrato de compraventa incluye cláusulas de jurisdicción y competencia, ley aplicable, y los Incoterms no tocan ninguno de estos temas. Entonces, como les comentaba, ¿qué no regula los Incoterms? No son contratos de compraventa, no tienen especificaciones sobre los bienes, ni el tiempo, ni el lugar, ni la forma de pago. Tampoco son remedios para la terminación de contratos de compraventa. Lo que sí establecen los Incoterms en sí mismos son las obligaciones de las partes respecto al transporte de los bienes. Tampoco son imposiciones de tarifas o sanciones.
Tampoco imponen prohibiciones para la importación o exportación y no se trata sobre la transferencia de propiedad o título sobre los bienes. Eso es sumamente importante porque una cosa es que yo transfiera el riesgo sobre la cosa y otra cosa es que yo transfiera la posesión del título o propiedad en sí mismo, ¿no? Que eso no lo hacen los Incoterms. Entonces ahora sí vamos a entrar a la materia de hoy y vamos a ir con el primer Incoterm que se llama ExWorks y que su abreviación es EXW. Por lo general, este Incoterm se utiliza para ventas locales. Entonces, si empezamos cómo hacer la entrega y cómo es el traspaso del riesgo, vemos que el vendedor entrega los bienes al comprador, puede ser cuando los bienes están en disposición del comprador en un lugar determinado, como la fábrica o el depósito del vendedor, y ese lugar puede o no ser las premisas del vendedor. Por ejemplo, yo soy una empresa que hago harinas y yo tengo mi depósito de harinas a 2 kilómetros de mi fábrica. Y yo le digo a mis compradores, quiero que ustedes recojan la harina en los depósitos. Los depósitos no necesariamente son mis premisas, sino que puede ser, por ejemplo, el depósito donde yo guardo la harina ya terminada. Y otra forma de poder verlo es decirles, bueno, yo sí soy una empresa que hago harinas y ustedes tienen que venir a recogerlo en mi fábrica. Entonces son dos lugares distintos donde el comprador puede recoger las mercancías proveídas por el vendedor. También es importante entender que el vendedor no tiene que cargar los bienes al vehículo designado al comprador. Entonces, si llega el vehículo que va a recoger la mercancía a mi fábrica, mi personal no tiene la obligación de hacer la carga al medio de transporte. Lo que yo sí tengo obligación de hacer como vendedor es de que la mercancía vaya empaquetada de tal manera de que pueda resistir cualquier tipo de peligro normal que ese bien pueda sufrir durante el viaje. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si es que yo conozco que el bien va a ser luego transportado a un buque y va a tener que irse a una travesía marítima para llegar a otro destino en otro país, voy a saber que mi empaquetado tiene que ser adecuado para que resista el agua, para que pueda resistir cualquier peligro que sea inherente a ese tipo de transporte. Importante, ExWorks sirve para todo tipo de transporte. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que todo tipo de transporte? Sí, recordemos que hay 4 Incoterms que se usan específicamente para el transporte marítimo y fluvial. El resto de los Incoterms se utilizan para cualquier tipo de modo de transporte, aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y oleoductos, cualquiera. ¿Ok? En ExWorks, ¿cuál es el lugar de entrega? El lugar de entrega lo tienen que especificar las partes. ¿Por qué? Porque recordemos que pueden ser tanto en la fábrica del vendedor como en un depósito que establezca el vendedor. ¿Cuál es la carga y el riesgo? ¿Qué pasa con la carga y el riesgo en este Incoterm? La carga y el riesgo se transfieren cuando los bienes son puestos a disposición del comprador. A disposición significa en el momento de que yo le digo al comprador, los bienes están listos para que tú vengas a recogerlos en mi fábrica el 22 de julio y en ese momento, el 22 de julio, el riesgo se transfiere cuando el comprador me envía su carro, su medio de transporte a recoger las mercancías a mi fábrica sin la necesidad de que yo o mi personal tengamos que cargar esas mercancías al medio de transporte seleccionado por el comprador. ¿Qué pasa con la aduana? Si es que hay aduana, porque eso también se utiliza, como les comentaba, en compras locales. Si hay aduanas, tenemos que recordar que como el vendedor le hizo la entrega y el riesgo pasó a manos del comprador en el momento de que recogió la mercancía y la subió en el medio de transporte, el vendedor ya no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre la aduana, ni de origen, ni de destino, ni de terceros países, ¿no? Así funciona para que ustedes tengan la imagen de cómo funciona. ¿Okay? Entonces, tenemos costos y riesgos. Los azules son del vendedor y los amarillos son del comprador. Entonces vemos que
el riesgo y los costos del vendedor solamente llegan hasta la línea de fábrica. Y vemos que el delivery, o sea, la entrega, es en el momento en que yo pongo la mercancía, por decirlo así, en mis premisas o en el depósito que yo señalo, pero sin que esté subido en el medio de transporte seleccionado por el comprador. Tampoco me encargo de hacer las aduanas, por eso quise que las formalidades de exportación y de importación corren a riesgo del comprador. Segundo Incoterm que vamos a ver el día de hoy es Free Carrier. Sus siglas dicen transporte libre. ¿Quiere decir eso? Quiere decir que en este caso el vendedor tampoco tiene que hacer o cubrir el costo del transporte. Entonces, ¿cómo se hace la entrega y la transferencia del riesgo en FCA? El vendedor entrega los bienes al comprador en cualquiera de las dos maneras y lo vamos a ver ya gráficamente para que lo puedan entender mucho mejor. Uno, cuando los bienes están a disposición del comprador en un lugar determinado y cargados. La diferencia entre Xworks y FCA es que en este Incoterm sí se hace la carga de los bienes al medio de transporte seleccionado por el comprador. O la segunda alternativa es cuando no hay un lugar de entrega determinado y no es la premisa del vendedor, los bienes son entregados sí, o sea, cuando son cargados al medio de transporte, cuando arribaron al lugar de destino, cuando están listos para descargar, no descargados, y están a disposición del comprador. Eso es súper importante. Tienen que estar a disposición del comprador. Una vez más, vemos que este Incoterm se utiliza para todos los medios de transporte y el lugar de entrega y cómo se hace el perfeccionamiento de la entrega en el momento de que si no hay un lugar específico y las partes no convienen en el lugar específico, el vendedor puede hacerlo en cualquiera de los dos lados, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que siempre la entrega se perfecciona cuando se pone a disposición del comprador. ¿Qué pasa con la carga del riesgo? En ese sentido, el vendedor debe entregar la carga en un sitio señalado en el contrato de compraventa si es que lo hay. Si es que no lo hay, pues el vendedor puede notificar al comprador sobre dónde va a dejar la carga, ¿no? Y todos los gastos que se generan por la descarga son a cuenta del vendedor. Respecto al tema de aduanas, el vendedor tiene que hacer la aduana de exportación, porque recordemos que el vendedor se hace cargo, o sea, es decir, pone a disposición del comprador la mercancía mucho más allá de solamente en sus premisas. Entonces, si es que hay un proceso de exportación, el vendedor tiene que realizar la aduana de exportación, pero no tiene que hacer ni la aduana de terceros países, o sea, cuando la mercancía está en tránsito, ni en origen. Entonces, si vemos el gráfico, podemos ver en el lado del color azul, que eso le corresponde al vendedor, que su riesgo o su costo puede ser en cualquiera de las dos situaciones. Primera puede ser ya subido al medio de transporte, o lo segundo, que es lo que muy habitualmente ocurre, es cuando el vendedor lleva la mercancía hasta un lugar designado por el comprador, podría ser un depósito temporal como un puerto, ¿ok? El vendedor puede dejar la mercancía en el puerto y desde que la mercancía está en el puerto, desde que la mercancía tiene que descargarse al puerto hasta que llegue a destino, corre a costo y cuenta del comprador. Ok, siguiente Incoterm muy interesante y poco utilizado. Carrier Paid To. Eso quiere decir, el CPT quiere decir que el transporte está pagado. El transporte está pagado. ¿Ok? ¿Qué pasa en la entrega y el riesgo? ¿Ok? El vendedor puede entregar en cualquiera de los dos lugares. Cuando los bienes se entregan al transportista del comprador, o cuando se procura la entrega de los bienes. Eso quiere decir cuando el vendedor entrega la posesión física al mismo transportista que ha sido designado por el comprador y en el lugar obviamente convenido por las partes. La transferencia del riesgo se hace en el momento en que se hace la entrega al transportista. Ustedes me preguntarán, por ejemplo, hablemos de un transporte multimodal. Digamos que la mercancía va a salir
de Quito y va a llegar hasta el puerto de Nueva York. Obviamente el tramo Quito-Guayaquil es un tramo que tiene que ser por vía terrestre, no va a ser por vía marítima. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? ¿En qué momento se hace la transferencia del riesgo? En el momento en que yo le entrego como vendedor la mercancía al primer transportista o cuando ya efectivamente las mercancías están digamos, en el puerto de Guayaquil para salir a Nueva York. En ese sentido, tendríamos que entender que el riesgo pasa en el momento de que las mercancías pasan a mano del primer transportista, es decir, en el momento en que el transportista recoge las mercancías en la fábrica en Quito hasta el momento en que son puestas en destino en Nueva York. Todo ese tramo corresponde al comprador el riesgo de lo que pueda hacer daños o pérdida de la carga. El medio de transporte en el que este tipo de Incoterm podemos utilizarlo es en todos los modos de transporte, no tenemos restricción. ¿Cuáles son los lugares de entrega? Ya diferenciamos que los lugares de entrega, uno, para la transferencia del riesgo es cuando los bienes se entregan físicamente al transportista, y dos, en el punto de entrega final en destino. Es decir, si yo dije, ok, yo voy a entregar las mercancías en el puerto de Nueva York, hay dos lugares de entrega, ¿ok? Primero, el primer lugar de entrega es para la transferencia del riesgo, es decir, yo puedo entregar las mercancías en el puerto de Nueva York, pero eso no quiere decir que las mercancías estuvieron bajo el riesgo del vendedor todo el tiempo, sino solamente hasta que yo entregué las mercancías al transportista designado por el comprador. ¿Qué pasa con la carga y el riesgo? Cuando se denomina procurar así entregar, se entiende que se ha realizado la entrega de los bienes en una cadena de venta. Podríamos poner el ejemplo de un commodity. Esto quiere decir que, digamos que es cacao, ¿ok? Y el productor le vende al comprador, a un comprador final, digamos, en Estados Unidos, CPT. Pero como es un commodity, resulta que el comprador en Estados Unidos decidió hacer un trading de ese cacao y venderle a varias personas. Entonces, ¿qué se entiende con la transferencia del riesgo? ¿Por qué procurar así entregar? Porque yo procuro así entregar según los términos que están en el contrato de compra-venta, pero yo necesariamente no sé si es que la persona que procura comprar, es decir, el comprador final, es la misma persona que está designando al transportista en ese momento. Por eso se pone esta leyenda, procurar así entregar. Es por lo que se establece en el contrato de compra-venta. En este caso, la aduana de origen tiene que realizarla el vendedor, pero el vendedor no tiene que encargarse de la aduana de tránsito ni de la aduana de destino. Entonces, si lo vemos aquí en los gráficos, podemos ver, si ustedes ven que los camioncitos están en verde, es porque hay una fusión entre la responsabilidad del vendedor con la responsabilidad del comprador. Entonces, tenemos que en este sentido los costos son a cargo del vendedor hasta el momento de que la mercancía llega, por ejemplo, al puerto de destino sin ser descargadas. Y el riesgo se acaba en el momento de que las mercancías son cargadas y entregadas al primer transportista, ¿ok? Entonces, ahí podemos ver que tenemos que todas las formalidades de exportación están a cargo del vendedor y todas las formalidades de importación están a cargo del comprador. ¿Okay? Okay. Ahora vamos al siguiente Incoterm que se llama Carrier and Insurance Pay To. Este Incoterm es muy parecido al que vimos anteriormente, que es CPT, con la única diferencia que aquí estamos incluyendo el seguro a la carga.
No solamente hacemos como vendedores el pago del flete, del transporte, sino también que corremos con el costo del seguro. Entonces, en ese sentido, tenemos la misma leyenda que teníamos en el Incoterm anterior, es decir, que tenemos dos lugares de entrega, que es cuando los bienes se entregan al transportista del comprador o cuando se procura la entrega de los bienes, es decir, cuando el vendedor le entrega la posición física al transportista designado por el comprador en el lugar convenido. La transferencia de riesgo es igual, es con la entrega de los bienes al transportista y el vendedor no puede garantizar que los bienes lleguen en la misma condición, eso es súper importante, a pesar de que hace el contrato del seguro de la carga. ¿Okay? Los modos de transporte en los cuales ese Incoterm se puede aplicar es para todos los modos de transporte, no hay restricción en ese sentido, y los lugares de entrega, como en CPT, tenemos dos. Para la transferencia del riesgo, la tenemos en el momento de que hacemos la entrega física de los bienes al primer transportista, y la entrega del costo del transporte es hasta el destino que se señaló en un contrato de compra-venta. Entonces, en ese sentido, el vendedor se encarga de celebrar un contrato de transporte con un transportista. Y en temas de aduana, el vendedor se encarga de la aduana de origen para la exportación, pero no tiene nada que ver con la aduana de terceros países en tránsito o de la aduana en origen, en destino. Entonces, como podemos ver, los costos en este sentido, al igual que en el Incoterm anterior, llegan hasta que la mercancía arriba al puerto de destino. El riesgo se traspasa una vez que el vendedor le hace la entrega física al primer transportista y el seguro cubre desde que la mercancía es puesta en el transporte hasta que la mercancía arriba a destino. Estoy viendo que están haciendo algunas preguntas y quiero ver si puedo. Eh, a ver, me están haciendo unas preguntas aquí. A ver, John. A ver, empecemos desde Pablo. Pablo pregunta qué significa premisas del vendedor. Las premisas del vendedor se entienden que es el lugar donde el vendedor tiene su fábrica o donde tiene su establecimiento físico, ¿ok? Ex-Works, los valores de aduana en origen extra entran en los gastos que realiza el comprador. Sí, por supuesto, todos los valores de aduana de origen tiene que el comprador encargarse, el vendedor no se encarga de nada de eso. Un commodity es un bien que tiene precios internacionales porque se cotiza en bolsa. CPT debería ser solo para transporte aéreo y o terrestre, pregunta Diego. No, CPT puede ser para cualquier tipo de transporte, o sea, terrestre, marítimo, aéreo, fluvial. Preguntan, ¿podría repetirse? No entendí bien sobre ese Incoterm. A ver, ya les voy a explicar otra vez un poquito más de CPT, porque CPT es lo mismo que CIP, que es el que estamos viendo en este momento, con la diferencia que no tenemos que pagar el seguro. ¿Qué pasaría si se pierde la mercancía antes de llegar al destino? En el tema, pregunta Jonathan, en CIP. En CIP, ¿qué pasa con la mercancía? A ver, el riesgo del daño o pérdida que pueda ocurrirle a la mercancía está a cargo del comprador. Sin embargo, como tenemos un seguro contratado por el vendedor, en ese sentido, sería el vendedor el que tendría que cederle los derechos al comprador para que el comprador pueda hacer un reclamo a la aseguradora y pueda solicitar que se hagan el reembolso de los valores correspondientes. El riesgo es respecto a la integridad del bien, sí, al daño, o sea, lo que se quiere decir en el tema del riesgo es qué puede pasar si la mercancía ya no está, mejor dicho, a ver, cuando la mercancía está a manos del vendedor,
es el vendedor el que tiene que responder si le pasa algo a la mercancía. Pero cuando el riesgo pasa a manos del comprador, eso quiere decir que es ahora el comprador el que tiene que asumir el riesgo de cualquier daño o pérdida que pueda tener la mercancía. Realizar la aduana en origen, Diana, significa que se tienen que presentar todos los documentos para la exportación, por ejemplo, una declaración aduanera de exportación. Eso significa hacer la aduana en origen. ¿Cuáles son los Incoterms que aplican en el caso de empresas courier mensajería acelerada? Eso ya lo vamos a ver, Cristina. Ellos por lo general tienen un servicio que se llama door to door, que es DDP, pero ya lo vamos a ver más adelante. El Incoterm CPT sería una fusión de responsabilidades. Realmente todos los Incoterms tienen responsabilidades tanto para compradores como para vendedores. ¿Cuál es la diferencia del seguro entre el término CIF y el término CIP? Bueno, son realmente en el tema de los seguros, los dos seguros son clase A según International Chamber of Commerce. El término CIF lo vamos a ver más adelante, pero la diferencia básicamente entre CIF y CIP es que CIF es únicamente para modo de transporte marítimo o fluvial y CIP es para todos los tipos de modo de transporte. Ok, sigamos. Estoy viendo que hay muchas preguntas. Si el vendedor entrega la carga en su fábrica, pero él hace el carga, el transporte es FCA, correcto, Angela. CPT no tiene seguro del 1% si no lo tienen. No entiendo la pregunta, pero en CPT no tiene una obligación el vendedor de contratar el seguro, el comprador lo puede contratar. En una época económica tan complicada como la que vimos ahora, ¿cuál de los tipos de Incoterms es más conveniente a fin de atraer más clientes? Bueno, depende primero del tipo de transporte en el que vayas a utilizar. Realmente si es que el transporte es marítimo, yo siempre recomiendo de que ustedes se alineen a los 4 tipos de Incoterms que utilizan para ese modo, que son los más utilizados. Elías, realmente tendría que conocer cuál es qué es lo que tú vendes, qué producto, para saber qué es lo más importante, porque les hago un ejemplo. En Ecuador, nuestros costos logísticos son cerca del 30%. Entonces, si ya vemos que los costos logísticos son tan altos, Ex-Works o FCA sería lo más recomendable. Para negociar importaciones, el Incoterm que yo más recomiendo puede ser Deliver at Place, DAP, ya lo vamos a ver. En CIP, el comprador puede elegir el tipo de seguro en cuanto a la cobertura que desea sobre su carga. No, porque en CIP Nashali, el seguro lo contrata el vendedor. Sin embargo, el Incoterm establece que el seguro tiene que ser clase A. Entonces, tendríamos que revisar el tema de las clases para que ustedes entiendan, pero significa que es un seguro que tendría que asumir el riesgo de daño o pérdida de la carga. ¿Okay? Realmente ustedes están haciendo muchísimas preguntas, lo cual veo que es súper interesante, pero vamos a seguir con la exposición porque nos está quedando menos tiempo, ¿ok? Entonces, como les estaba explicando, estamos en este momento en... ay, se trabó esto. Estamos en... Okay, vamos a ver si todos pueden ver. Ok, estamos en CIP. Ok, entonces, como les estaba comentando, CIP es muy parecido a CPT, con la diferencia que en CIP se incluye el seguro por parte del vendedor. Ok, ahora vamos a Deliver at Place, que es el que yo les estaba diciendo en temas de importación. ¿Qué tiene que ver este? Deliver at Place, la entrega y el riesgo, el vendedor entrega los bienes en cualquiera de las dos maneras. Primero, cuando pone los bienes a disposición del comprador en el medio de transporte en destino, listas para ser descargadas. Es decir,
que yo como vendedor tengo que hacerme cargo del transporte de las mercancías hasta que lleguen al puerto de Nueva York, digamos, pero en tema de costos, yo pago simplemente hasta el flete. De ahí todos los costos de handling, de la carga, de descarga del contenedor al puerto, a la terminal portuaria, esos valores ya los tiene que asumir el comprador, no yo como vendedor. Y el segundo lugar donde se puede hacer la entrega es en un lugar establecido, en un lugar de destino. Entonces, podría ser que me dice el comprador, yo quiero que lo dejes en Contecón. Y eso incluye de que también tiene que existir la descarga de la mercancía de la embarcación al terminal. Si yo me hago cargo y le digo al comprador, sí, en efecto, yo puedo dejarte la mercancía en el almacén temporal de Contecón, eso quiere decir de que yo estoy asumiendo un costo de la descarga de la mercancía y ese costo, una vez que yo lo asumí, no puedo pedir el reembolso, ¿ok? Eso es súper importante. La transferencia del riesgo se asume por parte del comprador en el momento de que los bienes llegan a destino y se entregan en el lugar convenido. ¿Okay? Este Incoterm se utiliza para todos los tipos de modo de transporte. ¿Por qué? Porque es un Incoterm que usualmente es para transporte multimodal. Multimodal significa que tiene diferentes tipos de transporte en un mismo viaje. Es decir, que primero tengo, por ejemplo, transporte terrestre, luego tengo transporte marítimo y así. ¿Okay? El lugar de la entrega, el riesgo sobre los bienes se transfiere al momento de que se entregan los bienes en destino y todos los costos antes de la entrega son a cargo del vendedor. El vendedor tiene la obligación de contratar el transporte, eso es súper importante también de recordar. ¿Ok? El seguro a la carga, en ese sentido, es el vendedor debe contratar el seguro a carga desde origen hasta destino si quiere que la mercancía no sufra daños y pérdidas, pero no tiene tampoco una obligación de contratar seguro. Simplemente el seguro lo puede adquirir con la finalidad de dar mayor seguridad al comprador. ¿Okay? Las partes siempre pueden ponerse de acuerdo de lo que quieren hacer respecto a su contrato de compraventa, la forma de transporte y todo. Recordemos que los contratos son la libertad de las partes de decidir cómo se va a celebrar cómo se va a celebrar su transporte. ¿Perdón? 500. Y en temas de aduanas, necesitan ustedes saber que la aduana en DAP, la aduana de origen la tiene que hacer el vendedor, pero el vendedor no tiene ninguna obligación de hacer la aduana en destino ni en terceros países. Entonces, toda esta información, recuérdalas en su cabeza y ahora vamos a verla de manera integral en el gráfico. Entonces, eso quiere decir que el vendedor tiene que asumir el costo y el riesgo desde que la mercancía sale de su fábrica hasta que la mercancía llega a destino y no es desembarcada, por decirlo así, del medio de transporte que se va a utilizar. Y el comprador tiene el riesgo y los costos de la mercancía desde que la mercancía se pone a su disposición en el lugar convenido y también tiene que encargarse de hacer la aduana en origen, en destino, es decir, donde, por ejemplo, si la mercancía llega al puerto de Guayaquil y yo contraté DAP, yo soy la compradora, yo tengo que encargarme de tener la factura, el conocimiento de embarque, tener toda la documentación, hacer la declaración aduanera de importación, presentar el certificado de origen y demás, todos los documentos que me requiera la aduana para formalizarlo. Entonces, como vemos en el gráfico de abajo, la entrega se hace donde está la flechita, es decir, en el medio de transporte sin que esté desembarcado. ¿Okay? Ahora vamos a ver Delivered at Place Unloaded. Es lo mismo que DAP, con la diferencia de que en este Incoterm yo ya estoy haciendo la descarga. Estoy
asumiendo el costo y el riesgo de la descarga. Y ustedes podrían preguntar, ¿por qué tenemos dos Incoterms que son iguales pero tienen cosas adicionales? Pues bueno, en los medios de transporte, en el transporte internacional, muchas veces suceden las desgracias en los momentos de la carga y la descarga, ¿ok? Porque esos son ejecutados por terceras personas, estibadores, empresas especializadas para hacer la carga y la descarga, y muchas veces los contenedores o las cargas sufren daños, pérdidas en esos momentos específicos. Entonces, por eso es importante saber hasta dónde como vendedor o comprador quiero asumir el riesgo. Entonces, en Delivered Place Unloaded, DPU, tenemos la misma premisa que en Delivered Place. Entonces, tenemos que el vendedor puede entregar de dos maneras. Uno, cuando pone los bienes a disposición del comprador en el medio de transporte, pero ya descargadas, ¿ok? O en algún lugar establecido en destino, porque yo puedo decirle a mi comprador, yo te las dejo, las mercancías, en el puerto de Contecón, bajadas en el terminal. Y otra cosa es, yo le digo, te las voy a dejar en el puerto, en un almacén temporal, que no sea el almacén temporal de Contecón, no sé, que sea Almagro, otro almacén temporal, ¿ok? Entonces, es importante saber que hay dos lugares distintos en los que puede pasar esto. Como vimos en el anterior, la transferencia del riesgo la asume el vendedor hasta que se entreguen los bienes en destino, y el vendedor está obligado a desembarcar los bienes en destino, por lo tanto debe de organizar la descarga en destino también. Y este Incoterm se puede utilizar para todos los medios de transporte. Los lugares de entrega, por el riesgo sobre los bienes, se transfieren en el momento de que son entregados en destino, en el lugar convenido. Todos los costos hasta la entrega son asumidos por el vendedor, y el vendedor es el que tiene la obligación de contratar el transporte. ¿Okay? Respecto al seguro, lo mismo que les dije en Delivered Place, es que el seguro a la carga no es una obligación por parte del vendedor, pero si quiere asegurar el riesgo de que cualquier cosa puede pasarle a la carga, pues en ese momento ellos contratan el seguro. ¿Okay? Y en el tema de aduanas, como vimos anteriormente, el vendedor tiene que hacer solamente la aduana en origen, o sea, la aduana en exportación, pero no tiene que hacer la aduana ni en países en tránsito ni en destino. Entonces, un poco para que veamos, es casi que lo mismo, simplemente que la cajita, en lugar de estar encima del medio de transporte, la cajita está, o la mercancía está en el piso. Eso significa que ya se encuentra descargada. ¿Ok? Vamos a ir ahora a Deliver Duty Paid, que es un paso más. ¿Ok? Este es el Incoterm que se utiliza, el door to door. Es un Incoterm que utilizan los couriers y la mensajería acelerada, porque si yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de traer a través de courier, ellos le dicen, sí, nosotros le dejamos door to door, pero si nosotros tenemos que hacer una declaración aduanera de importación porque las mercancías sobrepasan el 4x4 o son de otras categorías y demás, esa responsabilidad de hacer aduana en destino es del comprador. Entonces, en temas de entrega y riesgo, el vendedor entrega los bienes al comprador cuando los bienes se ponen a disposición del comprador en el medio de transporte, en el lugar acordado, luego de aduana, listas para desembarcar. ¿Okay? El vendedor asume el riesgo total de los bienes hasta la entrega en destino. Entonces, puede ser que en este Incoterm a ustedes como vendedores les toque hacer los pagos de los impuestos. Entonces, cuando ustedes van a hacer la venta de DP, ustedes deben de hacer el cálculo de las mercancías. Pero ¿por qué les estoy haciendo ese cambio entre courier
y, que el courier hace en ciertas maneras, bueno, en ciertos casos el courier hace la aduana en destino y en ciertos casos no. Si es que los montos que ustedes están tratando de importar pasa el 4x4, el courier ya no puede hacer la aduana por ustedes. ¿Por qué? Porque ya se convierte en un proceso de importación de unas mercancías que salen del régimen de courier, ¿ok? Pero si están dentro del 4x4 y están dentro de las categorías que se establecen para el courier, entonces en ese momento el courier puede hacer la nacionalización de las mercancías por ustedes, puede hacer la aduana en destino, ¿ok? En ese sentido también hablamos de todos los medios de transporte porque DDP, como entendemos que es door to door, entendemos de que existe la posibilidad de que hayan varios medios de transporte que se utilizan para poder llegar de punto A a punto B. Y el lugar de la entrega, el riesgo de los bienes se transfiere al momento de que se entregan los bienes en destino y todos los costos antes de eso son asumidos por el vendedor. Y el vendedor es el que tiene que contratar el transporte. ¿Okay? En el tema del seguro vemos lo mismo, que no es una obligación del vendedor, pero el vendedor lo puede contratar con la finalidad de que exista mayor seguridad para el comprador respecto a su carga. En el tema de la aduana, eso es lo que les decía, Incoterm, el vendedor tiene la obligación de hacer la aduana en origen, en destino y en tránsito, el vendedor. Por eso es que ustedes ven muchas veces, si es que han comprado por Amazon, de que las mercancías les llegan a ustedes no se encargan de absolutamente nada, ¿ok? Pero, como les digo, nosotros en Ecuador tenemos un régimen especial de courier, entonces en ciertas ocasiones, por más de que se venda DDP, les solicitan a ustedes que hagan los procesos de aduana en destino. Ok, ese es un poco el gráfico que quería a ustedes enseñarles, que es súper importante. Es igual que los que vimos anteriormente, simplemente aquí no hay una descarga, por decirlo así, en el door to door, pero el vendedor se tiene que hacer cargo de toda la aduana, ¿ok? Antes de que vayamos ya a los Incoterms marítimos, voy a responder otras preguntas. Así que, ok. Ok, voy a responder las últimas preguntas. Que no me salen aquí. Ok, no me están saliendo sus preguntas. Veo que hay muchas preguntas, pero no me salen. Así que creo que al final las voy a seguir respondiendo. Ok, ahora vamos a los 4 Incoterms que son para modo de transporte marítimo y fluvial. ¿Qué es lo que se entiende como fluvial? En Ecuador nosotros no tenemos desarrollado las hidrovías, que se llaman, que son canales de acceso fluviales internos dentro de un país. Que no tiene que ver con océanos, sino que son canales de ríos internos. Por ejemplo, si es que yo mandaría una mercancía de Ecuador a Perú a través del río Amazonas, este tipo de Incoterm lo podría utilizar porque eso se considera un transporte fluvial. ¿Okay? Tenemos free alongside ship. Alongside ship significa al lado del barco. Por eso es que son justamente Incoterms marítimos. ¿Cuál es la entrega y el riesgo? La entrega y el riesgo es que el vendedor entrega los bienes al comprador cuando los bienes han sido dejados al lado del barco. Puede ser en una grúa o en una barcaza, ya lo vamos a ver. Este lugar tiene que estar nominado por el comprador en el puerto específico determinado por el mismo comprador o cuando el vendedor procure así entregar. Volvemos a la parte de procure así entregar porque hablamos de que son mercancías que pueden ser vendidas muchísimas veces. Denme un segundo que voy a encender la luz que se nos hizo de noche. Ok, volvemos. Entonces, el vendedor asume el riesgo hasta el momento de que las mercancías son entregadas al lado del buque. ¿Okay? Ahí vamos a ver la diferencia entre Free on Board, que es FOB, que siempre se lo usa, y FAS, que una cosa es dejarlo al lado del buque
y otra cosa es dejarlo dentro del buque. Entonces, cuando muchas personas me preguntan, abogado, ¿usted cree que es mejor vender FOB? Yo siempre les digo que hay un riesgo eh, que nadie considera cuando vende FOB, es que todo lo que pasa en el terminal, porque ustedes sabrán en temas de exportaciones, que las mercancías cuando llegan a un almacén temporal, es decir, a un recinto portuario, las mercancías en ese momento no es que llega el contenedor y se sube al barco enseguida. Las mercancías pueden pasar varios días antes de que sean puestas en el barco. Entonces, cuando vendemos FOB, hay que tener en cuenta que todos los días que las mercancías pasan en un puerto, en un recinto portuario o aeroportuario, eh, por ponerles el ejemplo en general, eh, ustedes tienen que considerar que las mercancías no se cargan inmediatamente. Entonces, cuando son exportaciones, yo recomiendo vender fast. Así el exportador se libra del riesgo de un siniestro o de una contaminación dentro de un recinto portuario. No es un Incoterm muy utilizado, pero es un Incoterm que yo creo que debería de utilizarse mucho, porque esto llega hasta el momento en que yo como vendedor dejo mi contenedor, digamos, en un recinto portuario a ser transportado. Ok, el lugar de entrega se perfecciona cuando los bienes son entregados al lado del buque. Respecto a la carga y al riesgo, el vendedor debe entregar la mercancía al lado del buque. Eso puede ser en un terminal o en una barcaza y no se hace responsable por los gastos de la embarcación de ese contenedor, digamos, a un buque. Y respecto a la aduana, sí tiene que hacerse cargo de la aduana en origen, así que tiene que hacer todos los papeles y la declaración aduanera de exportación, pero no tiene que encargarse de la aduana en tránsito o la aduana en destino. ¿Ok? Esto es un poco para que ustedes entiendan, pero me dirán, ¿cómo pueden hacer una entrega en una barcaza? O sea, en esto. No, sí. En países como Holanda, yo estudié mi segunda maestría, yo la hice en Holanda, y Holanda es un país donde tiene muchas hidrovías, es decir, tiene muchos canales internos donde pasan barcazas con contenedores y mercancías. Eh, se hace el traspaso muchas veces de los bienes, no desde recintos portuarios, sino más bien desde barcazas que están en medio de estas hidrovías. Entonces, para que veamos que el vendedor se encarga de los costos hasta que la mercancía está al lado del buque o está en una barcaza. Y a partir de ahí en adelante, el riesgo y los costos son del comprador. ¿Ok? Vamos al famoso FOB, que todo el mundo lo utiliza, y hay personas que ponen FOB aéreo, que eso no existe, FOB terrestre, eso no existe. FOB es únicamente para transporte marítimo y fluvial. Cuando se hace la entrega, el vendedor tiene que hacer la entrega de los bienes al comprador cuando los bienes han pasado la borda del buque y se encuentran dentro del mismo. Por eso les digo que es muy importante hacer la diferencia entre FAS y FOB. Tiene que ser en el puerto nominado por el comprador y el vendedor tiene que, o cuando el vendedor procura entregar, así como les expliqué anteriormente. Y el vendedor asume todo el riesgo hasta el momento en que los bienes están en el buque. Por eso les decía, si es que llega a pasar algo en el terminal portuario antes de que las mercancías entren al buque, es a costo y riesgo del vendedor. El lugar de entrega se perfecciona cuando los bienes están dentro de la embarcación. La carga y el riesgo, el vendedor debe entregar la carga dentro del buque. Los gastos que se generen hasta ese momento son a cuenta del vendedor. Y las aduanas, el vendedor tiene que hacer la aduana de exportación, no la de terceros países o la de destino, de importación, ¿no? Un poco para que veamos que es muy parecido a FAS, con la diferencia de que cuando yo veo el delivery está dentro del buque. Entonces, yo me hago cargo hasta que la mercancía está dentro del buque. Cuando la mercancía está dentro del buque, de ahí para adelante,
ya es a riesgo y costo del comprador. ¿Ok? Vamos a CFR, Cost and Freight. Este Cost and Freight es muy interesante porque muchas personas no lo utilizan. Es como utilizar CIF, solo que no tiene seguro. Entonces, la entrega y el riesgo, en ese sentido, el vendedor entrega los bienes al comprador cuando los bienes han pasado la borda del buque y se encuentran dentro del mismo, o cuando el vendedor procura entregar. Vemos que es lo mismo que FOB. Con la diferencia de que en FOB yo como vendedor no me hago cargo de los costos de transporte, pero en CFR yo sí me hago cargo de los costos. Entonces, el vendedor asume el riesgo hasta que los bienes están en el buque, pero, y no tiene obligación de contratar seguro, pero sí tiene la obligación de pagar el flete. ¿Ok? Entonces, este modo de transporte es solamente para marítimo y fluvial. Los lugares de entrega, vuelvo y repito, tenemos dos lugares de entrega. Para el riesgo es cuando se entregan los bienes en el buque, y respecto al costo es cuando se entregan en puerto de destino acordado. Respecto a la carga y el riesgo, el vendedor tiene que entregar la carga dentro del buque y todos los gastos que se generen por la carga de los mismos al buque son a cuenta del vendedor. Eso tiene que quedar clarísimo. Y respecto a la aduana, tiene que hacer el vendedor la aduana de exportación, pero no tiene que hacer la aduana de importación o de tránsito. Y aquí vemos que está nuestro buque pintado en verde. ¿Y por qué en verde? Porque aquí hay un mix, ¿ok? Porque los costos del flete son a cargo del vendedor, pero el riesgo es a cargo del comprador. Por eso es que en algunas figuras ustedes verán que el buque está color azul y en otros está en verde. En verde es cuando hay un mix de obligaciones, ¿ok? Entonces, en CFR vemos costos vendedor, riesgo comprador, ¿ok? Y vamos al último y muy famoso CIF, que es Cost, Insurance and Freight. Creo que estamos bien con el tiempo, son las 7. CIF es lo mismo que CFR, pero contratando el seguro. Entonces, el vendedor entrega los bienes al comprador cuando los bienes han pasado la borda del buque y se encuentran dentro del mismo, o cuando el vendedor procura así entregar. El vendedor asume el riesgo hasta el momento en que los bienes están dentro del buque, y el vendedor sí tiene la obligación de contratar seguro en este Incoterm. Los modos de transporte solamente es marítimo y fluvial, y se hace la entrega en dos maneras: para la transferencia del riesgo en el momento en que las mercancías están puestas en el buque, y para hacer la entrega formal, es decir, los costos es hasta el momento de que los bienes llegan al puerto de destino. Respecto a la carga y el riesgo, el vendedor debe entregar la carga dentro del buque y todos los gastos que se generan por el flete y demás hasta que los bienes llegan a destino son a costo y cargo del vendedor, y la aduana necesita el vendedor hacer la aduana de exportación, pero no necesita hacer la aduana de importación o terceros países. ¿Okay? Vamos a ver el dibujo, que esa es la parte más importante. Creo que así ustedes lo pueden tener mucho más claro. Vemos que es muy parecido a Cost and Freight, con la diferencia que aquí tenemos el seguro que se lo incluye. Y les voy a hacer un pequeño resumen. Si quieren pueden tomarle foto a este slide que les va a cambiar la vida. Ahí ustedes tienen la C de comprador y la B de vendedor, de quién paga cada cosa en cada uno de los Incoterms, ¿no? La carga, el flete, el seguro, el despacho importación y la descarga a la llegada. Entonces, este cuadrito creo que es súper, súper, súper claro. Y un cuadro también que me gusta mucho enseñar es ese cuadro. Creo que resume todo la clase que hemos tenido el día de hoy de Incoterms. Los puntitos que están en blanco corresponden al vendedor. Los puntitos que están en gris oscuro corresponden al comprador. Y ahí ustedes pueden ver, esta lámina para mí es genial. O sea, creo que también, aparte del tema de los costos, ustedes pueden ver los riesgos. Entonces, estas dos láminas
últimas que les estoy enseñando son súper, súper importantes y se las puedo compartir sin ningún problema. Ok, ahora sí, quisiera, no sé si es que es posible, le pregunto a nuestros coorganizadores, si es que es posible que yo haga las preguntas del caso práctico y ver si es que alguien quisiera responder. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Lo podemos hacer así? ¿Sin problema? No sé si está... Coordinación académica, ¿podemos? ¿Sí? Bueno, ok. Voy yo a Sí, sí, hacer... doctora, no hay ningún problema. Perfecto. Entonces, no nos alteremos con las respuestas. La persona que quiera hacer, que quiera dar una idea, creo que de manera ordenada podemos empezar a hacerlo, ¿ok? Entonces, el primer caso es este. Tenemos una empresa ecuatoriana que compra un equipo, digamos un equipo cualquiera, a México, en el Incoterm DAP. Volvamos a acordarnos que DAP es Deliver at Place. ¿Okay? Según este Incoterm, el transporte interno después del despacho debe ser coordinado por el vendedor, mientras que la empresa compradora asume los pagos de aranceles e impuestos. De acuerdo a DAP, toda la documentación de importación a entregar en la obra, al igual que los certificados de origen y diferentes facturas, está siendo consignada y notificada a un agente local contratado expresamente para ello. Algunas navieras reclaman los costos adicionales en puerto de destino, los compradores rechazan el pago de dichos costos, mientras que se decide quién se paga, la mercancía se encuentra paralizada en el puerto, sin despacharse, generando costos de almacenamiento y multas sobre estadía. Entonces, primera pregunta, ¿quién quisiera responder? ¿Quién debe asumir estos costos extras según este Incoterm 2020? ¿Alguien que se anime? Les recuerdo que no les voy a decir la respuesta hasta que alguien se anime a participar. Así que algún valiente de todos los que han estado escribiendo, por favor, abra su micrófono y díganos qué es lo que cree. ¿No? ¿Nadie? Un segundo, doctora, están deshabilitados los micrófonos para los Ah, participantes. ok, perfecto, Ya lo vamos a habilitar. perfecto. Estimado Freddy, ¿usted tenía una pregunta? No, no por ahora. Listo. Nos Bueno, espera un segundo nada más, doctora, para sí, habilitar todos claro. los micrófonos. Por favor, si algún participante quiere intervenir, hay la opción de levantar la mano y le habilitaremos el micrófono. Ok, chicos, entonces, mientras que alguien se anima a contestar la primera pregunta, recordemos que Deliberate Place es un Incoterm que se utiliza para todos los tipos de transporte. Primero, el vendedor se tiene que encargar de hacer la organización del transporte Hola, hasta destino. Hola, hola Ángela. A ver, cuéntanos, ¿qué crees tú? ¿cómo ¿Quién está, debe doctor? asumir los costos extras de acuerdo a este Incoterm Deliver at Place por todos estos demorajes que se han generado? ¿Qué piensas tú? No hay Ya, respuestas incorrectas, solamente dime lo que tú crees. buenas noches con todos. Considerando que el término DAP
el vendedor no tiene la obligación de descargar la mercadería, creería yo que es el comprador quien tiene que asumir todos los costos, pues el proveedor se encarga de colocarlos y de asumir los costos de transporte, más no del descargue. Y obviamente todos estos costos entendería que se generan para poder descargar la mercadería del buque. Ok, me parece muy válida la respuesta de Ángela. ¿Alguien más que quiera participar? ¿O nos quedamos con la respuesta de Ángela? Bueno, ya que nadie más quiere participar. Buenas noches. Hola, buenas noches. No puedo ver tu nombre. Tatiana. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. No sé el video, no sé si estoy, no puedo ver, entonces no sé si estoy en video o no, pero bueno. Yo tengo entendido que en el DAP la empresa vendedora debe asumir el costo y riesgo de la estancia y manipulación de la mercancía en el terminal de destino. Es decir, que estos costos deberán ser asumidos por el vendedor. Ok, qué bueno. Tenemos dos respuestas totalmente diferentes. Ok, entonces, yo les voy a hacer una consulta adicional. ¿Qué pasaría? O sea, según lo que vean, vamos aquí a este cuadrito que es el cuadrito mágico, creo yo. Okay, vamos a ver. Deliver at place. Vamos hasta lugar de destino. Sabemos que los puntitos blancos son del vendedor. Entonces, según el puntito blanco en DAP, el lugar de destino, es decir, que el almacenamiento es correspondiente al vendedor. Está muy correcta tu respuesta, Tatiana. Ángela, muy bien por intentarlo. Yo sé que tal vez no te hacía falta más información para poder llegar a esa respuesta. Como les dije, el curso de hoy tuvo que ser muy, muy sucinto porque no tenemos tiempo para llegar a profundizar cada uno de los Incoterms a este nivel de detalle. Pero como dijo Tatiana, tiene mucha razón. Aquí vemos el lugar de destino en DAP es a costo y riesgo del vendedor, ¿ok? La siguiente pregunta es, ¿quién debería hacerse cargo del pago de los costos de moraje en caso de... Bueno, ya vimos que es la misma respuesta. Vamos al siguiente caso. El siguiente caso es una compañía, y me comí el compañía, naviera reclama $9,000 por un contenedor vendido en Qatar, que se ha declarado en situación de abandono y ha sido vaciado. El importe solicitado corresponde a las demoras en el puerto. El cliente tardó mucho en retirar la mercancía y pagarle al vendedor. Una vez que se produjo el pago, se le informó de los gastos, pero el comprador no se hizo cargo y la venta se produjo en condiciones CFR, acuérdense, Cost and Freight, Qatar. Entonces, la pregunta, conforme a los Incoterms 2020, el vendedor a condiciones CFR Incoterms 2020 está obligado a pagar al porteador marítimo los costes y gastos causados por la demora en la retirada de la mercancía en la terminal del puerto de destino para el comprador. ¿Alguien que se anime a responder? Lean bien la pregunta, acuérdense que Cost and Freight es como SIF, pero sin el seguro. Entonces si estamos hablando de CFR, estamos hablando de un modo de transporte marítimo, estamos hablando de costos marítimos. No vamos a poner el cuadrito todavía para no darles toda la respuesta, pero me gustaría que alguien se lance y diga si es que el vendedor es el que está obligado a pagar al porteador marítimo los costos. Buenas noches, mi nombre es Cristina. Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto que participes. Cuéntanos, ¿qué piensas tú? En base a esta pregunta, considero que no está a cargo del vendedor, ya que los gastos son en destino y en términos CFR, las obligaciones, digamos, del proveedor o del vendedor termina hasta el flete. Entonces, hasta la llegada, digamos, al lugar de destino, que en este caso sería Guayaquil, pongámosle un ejemplo, haciéndolo desde cualquier lugar. Entonces, no tiene que cancelar ningún rubro, sino el comprador directamente. Ok, muy bien, Cristina. ¿Alguien más que se anime
a sumarle a lo que dijo Cristina o que quiere debatir lo que ella dijo, es su momento ahora, porque si no ya nos vamos a la respuesta. Buenas noches. Chicos? Hola Gladys, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, sí bueno, yo pienso que el riesgo del vendedor termina cuando entrega la carga en la borda del buque. Entonces, estos Gladys. Del bien en destino. Ok. Bien, chicas, muchas gracias por su participación. Vamos a ver, CFR, lugar de destino, o sea, todos los costos de destino son a cargo del comprador, no del vendedor. Como dijo muy bien Cristina y Gladys, las obligaciones del vendedor se acaban con el transporte, es decir, con el pago del flete del buque en este caso. Entonces, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de ayuda, espero que haya sido de conocimiento para ustedes. Me encantaría poder profundizar un poco más en los Incoterms, pero no tenemos el tiempo. Sé que tienen otra ponencia ahora, entonces no sé si es que quisieran hacer algunas por parte del instituto, o simplemente terminamos la presentación porque ya desde mi lado he terminado. Muchísimas gracias, doctora, por su brillante ponencia el día de hoy. Estimados participantes, esperemos unos minutos para dar inicio a la segunda ponencia, por favor. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches todos, y que me alegro muchísimo que haya habido tantas personas interesadas hoy día en esto del comercio internacional, que creo que es una piedra angular en que podamos ayudar al país en su desarrollo y crecimiento económico. Así que de mi lado, hasta luego, y cualquier cosa, ahí están mis datos, pueden comunicarse conmigo en lo que necesiten. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora. Una linda noche. Realmente gracias por el espacio y muchísimas gracias por permitirme compartir mis conocimientos con todos. Hasta luego.